Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El alto costo de la vida y el desempleo, más el alza progresiva en el costo de productos y servicios, son aspectos sociales y económicos del país que evaporan la paz en millones de hogares y que deben estar entre las urgencias a ser atendidas por el Congreso Nacional. Así lo puso de manifiesto la más reciente encuesta de opinión pública divulgada por la firma Sid Gallup el pasado mes de septiembre en el país. Ahí se identifican problemas cotidianos que preocupan a la comunidad nacional, como el crimen, la violencia, mala atención médica, poca calidad educativa, falta de agua potable, alto costo de la vida y el desempleo. Asimismo, un estudio reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras señala preocupantes niveles de desempleo abierto que repuntó en 2016 a su nivel más alto de 7,4%, ítem que en 2008 decreció hasta llegar a 3% y que en 2009 volvió a revertirse, excepto en 2012, donde de nuevo el desempleo abierto se contrajo pero repuntó en 2016 al ascender a la cuota más alta de los últimos 10 años. El registro laboral de la Secretaría de Trabajo desnuda a plenitud este grave problema nacional, al que cada año ingresan unos 140,000 posibles trabajadores que llegan a competir con más de 700,000 subempleados y otros 270,000 desempleados. Los departamentos que reúnen las tasas de desempleo abierto más altas del país son Atlántida, Colón, Comayagua, Choluteca, Francisco Morazán, Olancho y Valle, según registros de los años 2009, 2015 y 2017. Sin embargo, y tras superar la cresta de las reformas electorales con las que el Congreso Nacional modificó la estructura del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional de las Personas, ahora la población espera que los legisladores se centren en problemas sociales y económicos. En el paréntesis de las enmiendas políticas, el reclamo de falta de empleo, de mejores condiciones en el servicio de salud y educación pública, no cesaron en las demandas de la población. Octubre refleja la memoria de las caravanas migrantes y mucho tiempo antes y de forma silenciosa, los más de 200 hondureños que a cuentagotas abandonan a diario el país, buscando oportunidades de trabajo y seguridad en México y los Estados Unidos de Norteamérica. Eco de esa insatisfacción se dan en las protestas de los estudiantes universitarios o en el agresivo reclamo de locatarios de la central de abastos de Sula, que retratan una desesperación que llama a las luchas populares. El gobierno, de su parte, responde a la demanda laboral con proyectos como Plan 2020, que en 2018 permitió abrir 55,000 empleos y 110,000 más en 2018. Código Verde y Con Chamba Vivís Mejor, o financiando con 2.400 millones de lempiras y 3 años de exención tributaria a la micro, pequeña y mediana empresa a partir de 2018. Tenemos que poner a este sector de hondureños en el centro de las políticas públicas, apunta el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, quien el 28 de octubre anterior presentó el proyecto de financiamiento a las MIPYMES del país. Con esto, el gobierno dispuso de 2.400 millones de lempiras para activar unas 12,000 empresas del sector social de la economía, micro y pequeñas empresas, acceder al programa Crédito Solidario para el sector. Incentivos que se han extendido desde el gobierno al sector privado, el cual desde 2018 dejó de pagar un tributo de 1.5 sobre sus ganancias, recursos que prometieron destinar para abrir miles de fuentes de empleo que el país aún espera ver. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Hoy es martes 29 de enero del 2019. Se está yendo ya el primer mes de este año. Rápido. Rápido vamos a estar en Semana Santa, ahí en el feriado de junio, ahí en el de septiembre y viene Navidad. Se va rápido el año. Lo que no se van rápido son los problemas. Hay lucha de parte de sectores empresariales del gobierno, pero los problemas afloran diariamente en Honduras. El fin de semana una tendalada de muertos. Ayer platicaba con alguien que ya desgraciadamente para nosotros los hondureños, que hablen de un muerto no es tanta noticia. Cuando ya es masacre, pues ya se habla de la noticia. Diariamente mueren miles de hondureños, que la violencia es la principal causante de que hondureños mueran en los diferentes departamentos de Honduras, en las aldeas, en los municipios, en los caseríos, pero los accidentes de tránsito también son la segunda causa porque los hondureños mueren diariamente prácticamente. Todos los días tenemos que pasar estas lamentables noticias.
Pues hoy vamos a hablar de la violencia, del desempleo, cómo está la economía, por qué sigue la devaluación, las políticas. Decía el cardenal Rodríguez Maradiaga que no es momento de política, que dejen de pensar tanto en política y que busquen solucionar los problemas del país. Las caravanas de migrantes, ayer el presidente de Honduras, de verdad que nosotros somos torcidos, como decimos popularmente, ustedes me entienden. Torcidos porque o hay inundaciones o hay sequía, o hay una gran sequía. Ayer el presidente anunció que había una sequía peor que la del año pasado. Pues traigo a 3 analistas, uno me va a hablar de por qué tanta muerte, de por qué tanto asesinato, por qué tantas masacres, que a pesar de que la policía agarra y agarra y agarra diariamente delincuentes y los meten al pozo. Bueno, ayer unas mujeres estaban reclamando allá en Ilama, Santa Bárbara, que ellas ocupan entrar al pozo, que ocupan ir a ver los maridos y que los dejen entrar a ver a los maridos. Pero también otros dicen, bueno, y estos no son delincuentes que han hecho daño, que han robado, que han matado, que han violado. Todas esas cosas se tienen que ver. Hoy traigo al jefe de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Henry Rodríguez. Bienvenido. Gracias. Buen día. Un gusto que esté acá. Un conocido sociólogo y analista como don Eugenio Sosa. Don Eugenio. Raúl, mucho gusto. Venir a verlo. Mucho gusto. También está don Nery Ordóñez, que es abogado, es criminólogo, fue miembro activo de la Policía Nacional con un muy buen suceso y con un muy buen criterio de las cosas que pasan en cuanto a la violencia, al sicariato, la extorsión. Él como ex policía y ahora como abogado y criminólogo, pues es alguien que puede ilustrarnos qué es lo que está pasando. Bienvenido, don Nery. Señor, gracias. ¿Cómo definimos el rumbo del país? En términos generales, voy a preguntar a los 3 primero. Don Eugenio. Bueno, yo creo que hay algunas definiciones que se han venido haciendo. Algunos les han llamado como un país de las múltiples crisis. Yo he planteado que es un país que está viviendo una tragedia, la verdad. Honduras ha entrado en una tragedia social, realmente lo que pasa, una tragedia política en buena medida, y quizás luego podemos profundizar, porque el problema de la política es que nos hemos quedado en el mundo de la pequeña política, de la baja política, que es la pelea descarnada por cómo se gana una elección, pero la gran política tiene que ver con cómo se conduce el Estado, que es el único que puede dirigir una sociedad y el único que puede establecer el liderazgo para combatir los grandes problemas. Es un país que creo que quien mejor hace la síntesis de toda la problemática y la resume es las caravanas de los migrantes, porque ahí encontramos la articulación de elementos de violencia, de elementos de desempleo y pobreza, de desencanto con la política y lo más trágico, una gran cantidad de hondureños y hondureñas que llegaron al convencimiento de que su país, su territorio, su patria no puede ser el país de su búsqueda de mejorar su situación, sino que su sueño está fuera de las fronteras. He planteado en algunas cosas que he escrito que la gran salida para todas estas centenares y miles de hondureños y hondureñas es precisamente la salida. En vez de construir una nación diferente, han llegado al convencimiento. Raúl, en el 2014 hicimos una encuesta en la universidad donde 65%, incluyendo algunos sectores, ya probablemente llamados medios, afirmaban que si tuviesen la oportunidad de dejar el país, lo harían. Y hace poco alguien me comentaba una encuesta hecha por Cáritas, eso se ratificaba y estaban muy asustados, casi en el 60%. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en un país donde lo que se denomina lo más preciado para buscar la solución, que es sus propios habitantes, ciudadanos, personas, desean irse porque llegaron al autoconvencimiento de que donde nacieron no hay posibilidad de algo mejor? Sí. Como jefe del Departamento de Economía de la Universidad, licenciado Henry Rodríguez, ¿usted cómo ve el panorama
en general el rumbo económico del país también? Bueno, la verdad es que vamos a tener un año un tanto difícil. No hay que ser pesimista, pero sí hay que ser realista. Hay algunos factores internos y otros externos que se conjugan y que nos pueden causar algunos problemas. Sentimos que todavía falta consolidar ese gabinete económico, hay mucha duda. Eso genera incertidumbre. Vemos que se están dando cambios en los ministerios. Este gobierno está repitiendo y creímos que había generado la suficiente experiencia en esos primeros 4 años, a tal grado de que solo con unos pequeños cambios se iba a enrumbar el país, pero eso no se ha logrado. Se sigue recurriendo a las comisiones y eso demuestra debilidad. Ya cuando una cosa se le va de mano al funcionario público, al ministro, y se recurre a una comisión, eso denota que hay cierta debilidad en el gabinete. Luego solo lo interrumpo. Marlon Tábora ha estado en el gabinete económico en los últimos 9 años en el país. Sí. Después, hace poco lo nombró el presidente como coordinador del gabinete económico y es embajador de Honduras en Washington. Esa parte todavía no la entiendo. Quiere decir que el presidente del Banco Central y las otras autoridades que manejan la economía del país no están funcionando. ¿Cómo interpreta usted? Yo diría, no es que no funcionan, son excelentes funcionarios, muy experimentados, pero no tenemos, un plan de país. ¿Y cómo es que son excelentes funcionarios? ¿Cómo son excelentes funcionarios Juan Atrel, que está en Washington? Que no sé cómo van a hacerse, era por alguna videoconferencia que se van a entender. Pero ¿y el coordinador del gabinete por qué va a estar allá? Pero es que lo que ocurre, Raúl, es que todos los ministerios tienen sus planes, todos los ministerios empujan, pero no tenemos un plan que los integre a todos. Entonces, hay algunas cosas que se repiten, otras cosas que no se hacen porque no hay quien se encargue de ellas. Entonces, eso como que no tenemos un rumbo de país. Necesitamos un plan nacional de desarrollo, un plan que nos fije un objetivo nacional, una meta que todos entendamos. Y en el momento que nosotros entendamos esa meta, vamos a seguir ese rumbo. Eso no lo tenemos. Por eso decimos que hay una falta de consistencia todavía en el gabinete. Luego siguen las distracciones de la oposición. A diario se dan esas manifestaciones y cuando hay fechas especiales como la que estamos saliendo ahora, vemos las manifestaciones. Ayer mismo otra vez vamos a las calles. Eso ahuyenta la inversión. Eso genera estrés en los inversionistas. Y antes de traer el dinero a un país como Honduras se lo piensan. Luego el gobierno sigue en deuda en el combate a la corrupción. Tampoco vemos ahí que se hayan tomado las medidas claras, contundentes, y que se demuestre fehacientemente que se está reduciendo este fenómeno. Luego también está la incertidumbre de la negociación con el Fondo Monetario Internacional este año. Aunque eso va por buen camino, las variables macroeconómicas están saludables y creemos que en el transcurso de estos meses se puede negociar con el fondo, lo que es positivo para el país, porque eso nos abre una puerta para buscar recursos. Recordemos que el fondo es el que hace el aval para permitirnos acceder a recursos tanto de la cooperación bilateral como multilateral. Luego tenemos, este año va a ser de incertidumbre en los precios internacionales. Hay una caída en los precios del café, la misma aceite de palma, el azúcar, el camarón, el banano, van a la baja esos precios. Y luego los precios del petróleo que nos afectan tanto, se espera una subida para los próximos meses, que esperamos que no sea de mayor magnitud por esa intervención que hacen los Estados Unidos. Recordemos que los Estados Unidos son el mayor consumidor del mundo y que siempre están en esa pujante lucha entre la OPEP, Rusia y los Estados Unidos, uno por subir los precios y otros por bajarlos. Esperemos que las alzas no nos perjudiquen tanto, pero hay que estar atento de esto. Luego, los fenómenos naturales, sobre los que poco se puede hacer. La noticia de hoy día es que vamos a tener sequía, que primero nos va a afectar el fenómeno del niño, después la niña. Y sí creemos que el gobierno está haciendo lo correcto, se están adelantando, están haciendo planes, pero esa es incertidumbre. Contra la naturaleza muy poco se puede hacer. Se pueden hacer paliativos, pero esperemos que no sea tan contundente. Y entonces la única herramienta de planificación que realmente se ve clara en el país es el presupuesto. Cualquier cosa o intención buena o mala que el gobierno pretenda hacer, hay que leerla en el presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto es la herramienta más clara para planificación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el gobierno sigue siendo el gran actor del desarrollo económico.
aun cuando solo debería ser un facilitador, porque esa gran tarea de promover el desarrollo, de generar riqueza y generar empleo, debe de recaer en la empresa privada. Claro, pero el gobierno es el que tiene que coadyuvar, el gobierno es el que tiene que orientar con sus políticas públicas para que la empresa privada contribuya al desarrollo nacional. Y yo creo que ahí todavía nos hace falta, ¿no? Nos hace falta. En algunas ocasiones se ve que son más proactivos, que son más propositivos los empresarios privados que el mismo gobierno, aun cuando el gobierno es el que está obligado a generar esas políticas para orientar la economía. Sí. En el campo de los asesinatos, decía yo que, bueno, ha incrementado. Yo comencé en el periodismo en 1988. No habían tantas muertes como ahora, ni masacres, ni armas. Ayer apareció un muchacho ahí con un montón de armas de grueso calibre. Todos los días meten presos mareros, pandilleros, extorsionadores, sicarios, pero siguen brotando más y más y más. Don Nery Ordóñez, ¿qué piensa? ¿Cuál es el panorama en este campo para los hondureños, para el país? Vivimos en un país... El otro día traje a la cúpula policial y me dijo que han bajado un 50% las muertes en Honduras. De repente eso es cierto, pero la percepción, que es lo que la gente entiende más, cree que la violencia en el país continúa, aunque me explicaban que ya Honduras no está ni entre los 10 primeros ciudades, ni Tegucigalpa, ni Comayagüela, ni San Pedro Sula, como de las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Don Nery. Bueno, buenos días, licenciado. Estoy de acuerdo con el licenciado Henry Rodríguez en algún grado de crítica hacia la situación que hemos estado o que estamos pasando en los últimos días, esas múltiples crisis que el país tiene, imagínense sequías, hambre, falta de empleo, todo eso nos conlleva a un grado de delincuencia que muy difícil podemos comparar en épocas anteriores o 5, 6, 7 años atrás con las cifras que están sucediendo. Comparto en algún grado las bajas en los muertes múltiples, pero en un grado las muertes de impacto son, como dice su pregunta, impactan ante la sociedad. En nuestro país ha empezado a levantarse una especie de alerta entre las mismas autoridades y la sociedad civil, porque en muchos de los casos los que están muriendo no son adultos, sino que prácticamente son jóvenes. El Observatorio de la Violencia en los últimos días del mes de diciembre del año pasado, del 2018, emitió un dato importante donde indicaba que un total de 26.403 jóvenes que no llegaban a esos 30 años de edad habían fallecido, desde ser niños, jóvenes y personas entre esas edades. La otra situación es que en nuestro país mueren personas por la afinidad a un equipo de fútbol, por la afinidad a un partido político, por la afinidad a una estructura criminal y no digamos más por el odio enfrascado que se tiene entre la misma sociedad, entre las mismas personas, por el simple hecho de tener una deuda pendiente, de creer que la herencia que me han dejado me pertenece a mí, no a todos. Entonces, entendamos que la acción delictiva o el hecho criminoso impacta más ante la sociedad porque se están observando más jóvenes que son los que mueren. Son mujeres también las que están falleciendo. Entonces tiene un impacto psicológico entre las personas porque ¿quién fue la que nos dio el ser a nosotros? Una mujer. Entonces esa afinidad que tenemos cuando observamos que a una mujer se le ha dado muerte de una forma tan parafernálica, empezamos a observar que las alertas se encienden y no solamente se encienden a nivel nacional, internamente, solo con el simple hecho de aquel ciudadano o el campesino que tiene su televisor y que observa que han asesinado 2 o 3 personas sin tener un grado de cultura, eso le impacta tanto allá. Le cuento algo. Anoche empecé con un asesinato en La Ceiba, después en San Pedro, después un atentado aquí en Tegucigalpa contra un conductor de bus. Imagínense, son hechos que dan
dentro de esa accionar criminoso, pero que tiene un significado. O sea, el hecho de que una persona muera o de una forma violenta por un arma de fuego significa que solo a él en ese momento se le estaba buscando. Pero ¿qué sucede cuando por esa simpatía a un equipo de fútbol, a un partido político, a una estructura criminal, el hecho no es solo contra esa persona, sino que se encuentran rodeados de 2 o 3 más? Es ahí donde impacta. Impactan las muertes múltiples, impactan los asesinatos a mujeres, impactan las muertes violentas contra jóvenes, niños y mujeres que prácticamente están falleciendo de una forma dantesca por tratar algunas de querer estar o querer mejorar su estatus de vida. Yo comparto también una entrevista que se realizó a una defensora de mujeres donde a todas las mujeres se les quiere achacar que son parte del crimen organizado, que son miembros de estructuras criminales, y en muchos de los casos el poder entender y hacer un análisis criminológico y criminalístico, podemos irnos dando cuenta que esas muertes no tenían un efecto pandilleril, no tenían un efecto de una estructura criminal, de una venta de droga, sino que prácticamente era aquella enemistad manifiesta que tenía de una violencia doméstica entre su pareja sentimental y que no quería dejarla, aunque la golpeara, ella quería. Entonces ahí es donde se ocurre ese tipo de delitos, licenciado. Sí, antes de que don Eugenio me haga un análisis de lo que ambos están hablando, me dice acá, voy a ver quién es. JD. Pregúnteles si la sobrepoblación familiar, una familia donde los padres de familia tienen menos de 20 años, tienen 1, 2, 3 o hasta 4 hijos, tiene que ver con los problemas económicos y sociales. Ahora bien, eso es secundario. La causa número 1 de los problemas del país históricamente es la corrupción. ¿De mujer? Mire, yo voy a disentir con los amigos en algunos aspectos, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, en el tema de la conducción del país, yo creo que hay problemas, efectivamente, y hoy coincido en la dificultad de tener un plan y un proyecto articulador, pero también hemos tenido y tenemos muy malos funcionarios. Mire, yo le voy a mencionar 2 ejemplos inmediatos. Pero caliente. Le he estado dando seguimiento punto por punto al tema migratorio de las caravanas. Y yo le voy a decir, con todo respeto aquí, da pena a los funcionarios de Cancillería la forma en cómo abordan esa temática. La ministra y la viceministra no pasan de criminalizar, empezaron acusando a una persona. Persona no. A Bartolo. A Bartolo, persona que conozco de muchos años. Nunca, ¿por qué no lo metieron preso si realmente tenían el gran responsable de ese fenómeno que apareció de la noche a la mañana? Punto 2. Después se fueron por los coyotes y luego aparecieron unos coyotes diciendo que la caravana les había destruido el negocio porque realmente ya no podían mover a otra gente. Después dijeron que el responsable era un partido y terminaron diciendo una cuestión global que siempre se usa como comodín, que es el crimen organizado. Pero el crimen organizado, que es responsable de todos los problemas, sucede que está más cerca de Casa Presidencial que de cualquier otro lado. Y los últimos hechos lo demuestran, de los extraditados. Entonces, ¿cómo no podemos reconocer esos hechos? Yo creo que el primer problema de enfrentar los problemas es reconocer los problemas y analizarlos como son. Ahora, con el tema de la violencia, los homicidios yo creo que es una ceguera pretender decir que no se mueven o que han crecido. El gobierno tiene las estadísticas, el Observatorio de la Violencia, que es quien siempre hacía el contrapeso, coincide, pero hay otros problemas de fondo y es que hay otro tipo de delitos vinculados a los mismos homicidios que no están teniendo los efectos. Las mujeres han demostrado cómo los femicidios no han tenido una baja sustantiva. Seguimos teniendo una gran cantidad de mujeres asesinadas que a veces bajan unos pequeños números o a veces suben. Yo me pregunto acá, yo no soy criminólogo, observo la parte social. ¿Cuánto hemos reducido las extorsiones? ¿Hay menos extorsiones? Hagamos, Raúl, mande un sondeo a los puntos de taxi. ¿Cuántos puntos de taxi siguen pagando extorsiones? ¿En cuántos puntos de taxi ya no se paga extorsiones? Para reforzar lo que me está diciendo, aquí me escribe un amigo hace poco. Raúl, los líderes del transporte están denunciando el aumento al cobro de la extorsión. Bueno, entonces hay un tema.
El otro día alguien que maneja aspectos de seguridad y que fue un funcionario importante de la policía, que me voy a meter el nombre, me explicaba, mira, me dice, la gente cuando empezó la extorsión y se elevaron los homicidios, la gente se resistía a pagarme y la mataban. Hoy en día le llega la amenaza de la extorsión, corren a pagar o se van del país. Y eso me dice, hace que no los maten. ¿Pero a qué costo? Al costo de destruirle la vida, porque alguien que cierra un negocio porque no puede seguir pagando una extorsión o que tiene que irse en la tragedia migratoria, realmente, ante que estamos. Porque hay un fenómeno, Raúl, y acá los colegas, que no se analiza muy poco, y es lo que subyace al tema de la violencia, que también subyace al tema de corrupción, que es la impunidad. El Salvador, cuando aquí llegamos en el 2011 a los puntos más altos de homicidios, uno de los ejemplos que se ponía para demostrar que se podía reducir la violencia era El Salvador, porque El Salvador había llegado a 35% en la tasa de homicidios y efectivamente había caído de 70, casi 80 o 100. Y ahora El Salvador, ¿en cuánto anda? Es de los países nuevamente con mayores tasas de homicidio. ¿Por qué? Porque esas políticas no fueron sostenibles. Y nosotros podemos tener ese fenómeno que se ha bajado sustantivamente, pero si no hay acción sostenible que tiene que ver desde condiciones de diferente tipo hasta la impunidad, esto sigue siendo un incentivo. Lo mismo con la corrupción. La MASI, con la cual yo creo que está haciendo un trabajo, y yo por lo menos me siento como ciudadano identificado, ha hecho un trabajo importante, pero la impunidad sigue reinando. Entonces, esos son elementos fundamentales de los grandes problemas. Nosotros somos un país que estamos apagando crisis y precrisis, corriendo a la frontera para que no se vaya la gente, corriendo allá a ver otro problema de una protesta. Yo le voy a decir una cosa, con la cantidad de problemas que tiene el país, el nivel de conflictividad que tenemos más bien es bajo, el nivel de protesta y esto que pasamos a tener, más bien abajo. Si todo el mundo protestara por la situación en que se encuentra, esto sería una cuestión realmente ingobernable. Y el otro tema, el colapso, desde mi punto de vista, de la institucionalidad, de la social fundamental, de toda, pero la social da mucho pesar. Entre ellos, todo el sistema de salud. Con el sistema de salud no ha sido posible realmente avanzar. Incluso el sistema educativo. Están hablándose que el 80% de la infraestructura educativa tiene problemas. Entonces, ¿de qué nos sirve como país, pensando en el desarrollo, de que tendamos esa pista? Está bien, sirve para el crecimiento económico, un crecimiento económico muy concentrador, poco distribuido, pero ¿a dónde vamos a ir con pistas de ese tipo, siguiendo haciendo pistas y las aulas cayéndose? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir solo con esas pistas y una serie de construcciones de ese tipo y destruido el sistema de salud? Donde el otro día que llegó don Plácido Domingo visitando que faltaba la máquina más mínima para enfrentar las señoras de diálisis, creo que era, ¿no? Y los señores de diálisis también han hecho unas cuantas protestas. Eso es lo que tenemos. Y yo creo que a eso, si realmente no lo vemos como está, nosotros no vamos a contribuir tampoco a que se entienda de una manera diferente. Licenciado Henry Rodríguez, todo esto trasladado al tema económico, que también la gente dice, bueno, hubo un arreglo del salario mínimo, pero la gente todavía dice no, que la vida está carísima en Honduras, el dólar sigue disparándose, la moneda se está deslizando siempre, aunque hablan de un deslizamiento programado de las autoridades de economía. Todo lo que ellos hablan, ¿cómo es trasladado a la economía? Bueno, Raúl, todo pasa por el incremento de la población. Tenemos un gobierno para que busque el bienestar y el bienestar de las mayorías. Y el problema es que la población crece más rápido que la dinámica que tiene el gobierno. Entonces ahí estamos generando un rezago en la atención social, un rezago en la generación de puestos de trabajo, un rezago en la seguridad. Para mencionar algunas cifras que van a servir para el debate, en el 81 éramos 4 millones, en el 2000 éramos 6 y el año pasado rebasamos los 9 millones, ahora somos más de 9 millones. Las proyecciones nos dicen que dentro de 4 años y medio vamos a ser 10 millones de habitantes. Esto es alarmante. ¿Cuánto? Dentro de 4 años y medio vamos a ser más o menos 10 millones de habitantes. Aquí nacen 500 personas diarias, 180,000 personas al año. Y luego, si vemos las cifras de pobreza, que somos el 61.9, este año van a nacer 110,000 pobres. Y si queremos ser más dramáticos,
Vamos a ver que van a nacer cerca de 50,000 personas que van a vivir en la indigencia, que no van a tener acceso a esos bienes necesarios para llevar una vida digna. Entonces, aquí vemos claramente la génesis de los problemas sociales. Esas personas crecen, se están multiplicando, vienen con sus propias necesidades, con sus propias aspiraciones, y la estructura económica del país no se dinamiza para atenderlos. Van a necesitar más camas en los hospitales, maestros, escuelas, más policías en las calles. Entonces, ahí está la génesis del problema. La población se mueve más rápido. ¿Cuántos pobres más van a haber? Este año, unos 110,000 más. FUSDE calcula que cada año producimos entre 100,000 y hasta 300,000 pobres. No, pero más o menos este año unos más de 100,000. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos un país que crezca más, un país que cambie esa manera de hacer las cosas. Mire, solo aprovecho, 110,000 pobres más, eso en violencia, ¿qué significa? Yo iba a contestarle. ¿Por qué ríe? Yo le iba a contestar a mi amigo aquí, porque si van a haber 100,000 más pobres, ¿cuántos muertos más no van a existir en ese momento? Si imagínense la cifra de este año que pasó, fueron 380 mujeres que fallecieron entre 0 a 29 años. Lo mismo está dando ese dato de 26,403 personas que fallecieron entre el 2010 y el 2018 que no llegaron a los 30 años. Entonces, si nos ponemos a pensar y haciendo análisis concretos de un hecho criminoso, la génesis de lo que hablamos es parte de la pobreza, parte del desempleo. Al no tener ese grado de seguridad económica, una persona emigra de su pueblo con 200 lempiras hacia la ciudad y cree que aquí en la ciudad va a subsistir con 200 lempiras. Si 200 lempiras le cobra un taxi por llevarlo de un lado a otro. Por traerme aquí donde me invita Raúl. Fíjate que pero de repente no solamente es la pobreza la que nosotros tenemos que ver, hay muchos factores que influyen. Fíjese que el simple hecho de poder escuchar, a mí me gusta siempre hablar de la parte que está dentro de nuestro país, de la gente que en este momento está observando y escuchando este medio televisivo. ¿Por qué? Porque allá con la idiosincrasia y con no tanta aquella fulburria de tener títulos y tener maestrías y doctorados, como muchos los tenemos, esa persona capta más rápido esa información de la delincuencia y, se lo digo con propiedad, ya no quieren venir a la capital, ya no quieren ir a San Pedro Sula, ya no quieren bajar del Merendón. ¿Por qué? Porque lo poquito que tienen, entonces esperan que suba aquella persona que migró de una estructura criminal para querer llegar a esos lugares a vender ropa, a vender situaciones para poder observar qué tipo de cliente es el que va a ir a buscar. Esa migración de la estructura criminal, esa migración de la forma o del modus operandi de cómo asaltar, cómo robar, cómo extorsionar, es por eso, es porque la pobreza nos estamos llenando de eso. Mire, las franjas territoriales entre Brasil, Colombia, Venezuela, El Salvador, México, Guatemala, Honduras, están diciendo muchos comunicadores sociales que nos estamos encontrando entre países que están en guerra, pero que nadie lo quiere decir. Nadie quiere decir que estamos teniendo más muertos que los países que en verdad están decretados como una guerra a nivel mundial. Entonces, ¿estamos teniendo más muertos que quiénes? Deme nombres de países. El Salvador, por ejemplo, Afganistán, usted se va y escucha algún medio de comunicación y usted se da cuenta que los muertos que hubieron entre este mes no llegaron pero ni a los 30, ni a los 40. Y si usted suma Brasil, Venezuela, Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras y México, las cantidades son estratosféricas. Ese es un estudio que hicieron varios comunicadores sociales que tienen algún grado de integridad entre ellos mismos y se dieron cuenta que esas franjas territoriales en las cuales había mucha lucha por el crimen organizado, mucha lucha por tratar de encontrar esas directrices, porque muchos han quedado, esas bandas han quedado acéfalas. Entonces ahí es donde empiezan ellos a tomar esa guerra y empiezan ellos a decir, bueno, vamos a entrar fuertemente, vamos a empezar a asesinar a todo el que se nos ponga enfrente, y ahí es donde sucede. Son cantidades de personas que están falleciendo porque muchos de los capos de la droga a nivel internacional en estos países que yo he mencionado han quedado acéfalas y quieren tomar
esas riendas otros nuevos jefes, y es ahí donde entra la muerte violenta. Lo mismo está sucediendo en nuestro país. ¿Por qué cree usted que en muchos de los casos el narcomenudeo ha empezado a florecer de una manera bien difícil? Mire, la cocaína, como lo estaba expresando un jerarca militar hace un mes y medio, indicaba de que la droga había empezado a tener un precio tan alto porque las trazas en las cuales ya se estaban determinando la gran cantidad de avionetas que caían, caen menos. Entonces están buscando una cantidad de millas más adentro del mar para poder desembarcar esas cantidades de droga. Es más el costo que hay llevarlo a tierra firme, trasladarlo como hormiga, y ahora ya no pagan como pagaban antes con droga, ahora les están pagando con dólares. Están diciendo, bueno, ahora ya no queremos más droga porque se nos hace bien difícil poderla distribuir. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sembradíos de marihuana, están sacando drogas sintéticas, drogas que traten de darle un poco de más realidad al joven al momento de poderlas ingerir, pero eso sucede. En muchos de los casos la situación económica nos va a llevar a lo que usted expresaba. Más muertes, más violencia, mayor cantidad de mujeres y hombres que van a morir en los días. ¿Por qué? Porque es bien difícil. Alguien expresaba, Raúl... Repítame eso. ¿Eso nos va a llevar a qué? Nos va a llevar a tener más muertes. Nos va a llevar a tener más muertes. O sea, no podemos decir nosotros en nuestro país que si 380 mujeres fallecieron el año pasado, no podemos nosotros determinar cuántas fueron las que fallecieron en el 2017. No podemos decir si superamos las estadísticas que teníamos en otros años, pero sí se puede decir que el Observatorio de la Violencia ha indicado, y que es el único ente oficial que podemos determinar. No podemos venir aquí a inventar una cifra o una frase que no tenga una validez estatal. ¿Por qué? Porque estamos incurriendo prácticamente en una falacia, estamos incurriendo en un delito, porque estamos infundando a la sociedad cifras que no están prácticamente autorizadas para poderlas dar. Un rápido comentario, oyó lo que dijo ese hombre. Sí, y lo preocupante es, Raúl, que ahora somos más urbanos que rurales. La población está abandonando el campo y se viene a la ciudad. Entonces está... Pero con miedo. Pero está fuertemente poblado Francisco Morazán, Cortés, toda esa parte de Lloro hacia el Progreso, Ceiba. Eso viene a atomizar, a generar más problemas económicos y sociales. Y el problema es aquí entonces que todo se vuelve a carencia. Carencia de vivienda, carencia de acceso a los servicios públicos, carencia del empleo. Entonces tenemos que como que reordenar otra vez el territorio y motivar a las personas a que vuelvan a sus orígenes. Sí. Y aquí, tal vez, Raúl, más muertes, pero también más migrantes. ¿Sí? Porque el que no se queda buscando la sobrevivencia acá y enfrentándose a violencia y todo eso, bueno, sí, va a tener que emigrar. Le toca regar, porque lo que uno se pregunta en términos de efectividad, con estos datos que da Henry de la economía y que Fonde ha venido trabajando también, la pregunta es, ¿cuántas personas somos capaces, mediante un empleo digno, de sacar de la pobreza en 2019? ¿Sí? ¿Cuántas políticas sociales realmente van a poder sacar de la pobreza, no dar para la sobrevivencia como la bolsita solidaria, sino darle una oportunidad de construir una posibilidad de vida digna? Allí más bien estamos en déficit. Mientras va aumentando. Es decir, nosotros en vez de enfrentar el gran desafío de estos problemas, nos hemos convertido en una sociedad de que más bien se ha convertido en un acelerador de esos problemas, ¿no? Porque los va cada vez incrementando. Usted mencionaba, Raúl, el tema de la devaluación, que esas cuentagotas y aparentemente no se siente. Pero mire, eso tiene un impacto. Por eso, pero dicen que es una devaluación controlada. Sí. ¿Pero controlada para quién? Si, por ejemplo... Es controlada para no dar la idea de que hay una gran, digamos, un shock de ajuste. Los tres que estamos aquí, los tres, por allá está Pamela al fondo, todos los compañeros, a todos nos afecta. Claro. Y mire, y todo eso va incrementando. No, definitivamente. Porque todo lo importamos. En la devaluación hay ganadores y hay perdedores, ¿no? Claro. Lo que sucede es que los ganadores son los exportadores. Y poquísimos. Porque cada vez que el lempiras se está devaluando, ellos están recibiendo más lempiras por sus dólares. Y como dice Eugenio, son muy pocos.
Si los ponemos en la balanza, entonces estamos privilegiando a unos pocos y sacrificando a la mayoría. La pregunta que hay que hacernos aquí ¿es necesaria la devaluación? Esa es la gran pregunta. Y definitivamente desde el punto de la economía, desde un país muy abierto como el nuestro, dependiente y pobre, sí es necesaria. Si no tuviéramos devaluación controlada como la tenemos ahora, estaríamos peor. Somos un país muy abierto y fíjense que nosotros más o menos nuestro comercio se mueve arriba de los 10 mil millones de dólares al año. De esos 10 mil millones de dólares, el 34% se va vía consumo. 30% es para materias primas, 15% es para pagar los combustibles y el otro 15% es para la inversión. O sea, somos un país muy abierto y si no le ponemos freno a ese comercio, entonces estaríamos mucho peor, mucho más dependientes del extranjero. Y ese es el papel que juega la devaluación. La devaluación viene a motivar a los exportadores para que produzcan más, sabiendo de que cada vez que ellos manden sus productos al extranjero, van a recibir más lempiras y van a frenar esas importaciones, las encarece. Encarece las importaciones y motiva las exportaciones. Teóricamente, esa es la función que debe de cumplir la devaluación. Ahora la pregunta es aquí, ¿la magnitud con la que nosotros devaluamos en Honduras es la adecuada? Pero lo otro, profesor Henry, también es funcional, y usted lo explica desde la lógica de la economía, que es necesaria por el tipo de modelo a la que hemos estado apostando. Porque lo otro es aceptar que nosotros no podemos tener otra economía. O sea, yo sé todo el tema de la globalización, el tema de la economía mundial, nosotros lo estudiamos desde la sociología, pero realmente usted mismo sabe como economista que una de las grandes cosas que impacta en la población, sobre todo la de muy bajos recursos, es todo el tema de seguridad alimentaria. Por supuesto. Y allí no hay políticas realmente, y no que cada vez usted ve políticas para los pocos grandes, pero toda la franja de productores, ni siquiera el café, miren cómo está el café ahora, ¿no? Ahí anda pero que el modelo económico ha bajado las incidencias delictivas. Teóricamente se dice, norte. Teóricamente nos preguntamos, ¿es necesario devaluar? ¿Verdad? O sea, yo entiendo y la misma población ahorita se pregunta, bueno, y hablamos de economía, de sociología, pero ¿qué modelo económico ha bajado las incidencias delictivas en el Triángulo Norte? Si como decía Eugenio, si El Salvador en vez de bajar aumentó las incidencias delictivas. Allá es una cacería, pero terrible, entre las estructuras criminales. Allá está más enfrascada una estructura criminal y la tenemos que a 2 horas de nuestra capital, donde se encuentran esas estructuras. Esas estructuras entran a nuestro país, entran a Guatemala. ¿Qué otro modelo económico podría bajar en Guatemala o que lo haya bajado en los últimos 5 años? Entonces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, si el modelo económico que se está estableciendo en nuestro país es para beneficiar a un grupo privilegiado o es que vamos a tratar de hacerlo íntegramente. Yo comprendo por qué la acción migratoria y como decía el sociólogo, en muchos de los casos lo primero que queremos inculpar es a un partido político, queremos inculpar a una funcionaria pública, queremos ver que los coyotes se sienten nostálgicos porque ya la caravana les quitó su... Pero también no hemos empezado a ver qué situaciones tienen como mérito poder ir observando que el 179G del Código de la Niñez culpa a aquel padre de familia que se lleva a sus hijos o que los manda sin ninguna autorización. Entonces, es cuestión de leyes, es cuestión de políticas públicas las que tenemos que implantar para poder ir buscándole una solución y que si lo que nosotros hemos dicho aquí es algo ficticio que podría venir en los próximos años, como que la economía produzca una mayor cantidad de personas pobres y estas van a producir más muertos, entonces es momento en que nosotros usted como economista, como sociólogo y nosotros, yo como criminólogo y abogado, empezar a aportar esos criterios para que las políticas públicas puedan darle a este país, no seguir teniendo más muertes, porque aquí no es eso lo que tenemos, aquí sufrimos porque a cada rato vemos a una madre llorar porque mataron a su hijo. Solo un minuto, don Alejandro Padilla en Comayagua. Don Alejandro, buenos días. Buenos días, licenciado, un gusto saludarlo y saludando también ahí a los
eminentes analistas que tiene, ¿verdad? Fíjese que me quiero referir a un punto especial que aquí en nuestro país, sí, o sea, en muchas cosas que uno va a comprar le hablan en dólar. Por ejemplo, yo quería alquilar un local hace unos meses aquí en Comayagua. No lo renté porque el contrato había que firmarlo y había que pagar en dólar. O sea, no, porque le digo, no, pero es que aquí no hay dólar, aquí es el empira. Sí, pero se le hace la cuenta en la empira, pero según va subiendo el dólar, así va subiendo también. Entonces, mejor no lo renté el local porque, verdad, dije, no me va a dar. Entonces, yo pienso y quiero hacer la solicitud, verdad, que a través de los medios y todos los que tienen la facilidad, porque mira, esta llamada eso cuesta que caiga más. Entonces, que se le solicite al Congreso Nacional que hagan una ley de prohibir esa cuestión de que a uno le cobran en dólar, va a comprar un celular, es en dólar, agarra un plan de celular, le cobran en dólar, todo va dolarizado, pero si uno produce, uno va a vender algo, no, ahí no le dicen, mire, eso lo voy a pagar en dólar. O fíjese que yo tengo un local que lo rento a Tigo, el contrato fue inicialmente por $500, lo voy a decir así públicamente, por $500. Cuando liberaron esa, que dijeron que iba a subir, iba a bajar el dólar, pero que es mentira, sino que el dólar se va subiendo, el envío se va devaluando. ¿Qué hicieron los de Tigo? Nos botaron el contrato y nos bajaron $100, evitando de ellos, o sea, pagar más. Entonces, siempre al hondureño, al pobre, podemos decir, o de mediana y pobre categoría, lo van triando, lo van matando, le van matando la economía poco a poco. Entonces yo creo que debe haber una ley prohibir hablar de dólar. Si voy a comprar un vehículo, vale $1,500,000, pues sí, vale $1,500,000 de lempiras, pero que no me diga, mire que vale $100,000, mire que vale $80,000, y que mire que no veo que es lempira, sí se lo voy a hacer en lempira, pero la cuenta lo voy a hacer según va subiendo el dólar, y va subiendo también la cuenta en lempira, entonces ahí nos tienen fregados. Entonces a mí me gustaría especialmente, o sea, que empecemos, por ejemplo, en esa cuestión, porque yo no sé, a los hondureños nos tienen como, no sé, piensan que es que somos ignorantes, pero la verdad que el pueblo no es ignorante, lo que somos aguantadores, ¿verdad? Entonces yo les pido de favor ahí, ¿verdad?, que los señores que están ahí, pues que hagan comentarios y hagamos esa solicitud para que haya ley, que no los estén cobrando en dólar, ¿verdad? Me alegro, muchas gracias por atenderme y que tengan buen día. Buenos días, don Alejandro Padilla, desde el centro del país, desde Comayagua. Una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana. Bien, continuamos en la entrevista. Recuerde, si usted va a salir, nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, La Ceiba, el Litoral Atlántico, en la 105.5, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el Lago Yojoa, el Corredor Central, 93.5, y en la cálida Choluteca, en la 90.3. Don Eugenio Sosa me decía de esto de las caravanas. Sí, mire que el tema migratorio siempre ha sido, de alguna manera, ha estado en cierto nivel de preocupación en la sociedad, pero ahora con la caravana esto se volvió visible. Lo que muy pocas veces se dice es que hay una paradoja, ¿no? Se van los que muchas veces están desesperados ya. Yo he planteado que prácticamente están desahuciados en el país, pero muy pocas veces se ve con toda la profundidad. Aquí Henry hablaba de la cuestión de las exportaciones, de las divisas, de la devaluación, pero los grandes estabilizadores de la economía son los migrantes. Con los más de 4.000 millones de dólares, 4.500, imagínate, millones de dólares. Si estos migrantes no mandaran ese dinero, Raúl, esa devaluación que nos afecta, que estaba mencionando usted, controlada, que le llama el gobierno, probablemente ni las mismas exportaciones la pararían si no fuera por ese elemento estabilizador de la macroeconomía. Pero además, de paso, al irse, dejan de ser presión social adentro del país para pedir que el país cambie, y dejan de ser presión social demandando educación, demandando salud, demandando alimentación y demandando todo tipo de servicios como energía, agua. Y todavía agréguele un dato más. No sé el dato real, pero entiendo que más del 30%, 35% más, de los hogares
hondureños reciben además algo de dinero que les ayuda también a estabilizar su macroeconomía. Entonces juegan un papel al país que realmente en el fondo les ha venido más a beneficiar que a perjudicar. Claro, lo que pasa es que cuando se vuelve colectivo, tipo caravana, y está toda la política que choca con todo el planteamiento de Donald Trump y le exige al gobierno que actúe, ahí pone las condiciones en otro tipo y aparecen estas discusiones. Pero en el fondo, para un pequeño grupo, la migración y los migrantes, voy a decirlo de esta manera, muy llana, han sido un gran beneficio y un negocio. Sí, aquí Lupita Cuello me dice, buenos días Raúl, el problema mayor es la desigualdad. Sudáfrica, Haití y Honduras son los países más desiguales, según un estudio del Banco Mundial. Lamentablemente, a diario se nos cuentan historias de desigualdad pintadas de historias de superación. Y si somos conscientes, la mayoría sabemos que a los políticos corruptos los nutre la pobreza, la ignorancia y un pueblo enfermo. Por eso no hacen nada para realizar los cambios estructurales que necesitamos como nación. Bueno, los empresarios, ¿cuál es el rol de ellos en todo esto? Bueno, la empresa privada es la que debe de generar riqueza. Los países ricos lo son porque tienen una empresa privada dinámica, sobre todo grandes industrias, que es lo que más nos hace falta. Tenemos una economía eminentemente primaria que descansa en el sector agrícola, que de paso hemos caído en cierto abandono en los últimos años en el mismo. Entonces, el empresario privado es el que responde ante la crisis, es el que genera empleo. Por lo tanto, hay que ceder ese espacio a la empresa privada, hay que generar políticas públicas para motivar la inversión, para aprovechar los recursos internos, porque la inversión, no es cierto tanto eso, que sí, la inversión extranjera es importantísima, pero también estamos desaprovechando los recursos internos. Fíjense esta cifra interesantísima, tenemos sobre liquidez en el sistema bancario, más de 60.000 millones de lempiras, y no sabemos qué hacer con ellos, porque no hay políticas públicas que generen confianza en el inversionista, que lo motiven a sacar esos dineros de los bancos y a hacerlos producir. Allá tenemos campesinos, pequeños productores, que carecen de recursos para producir y la banca los tiene. Entonces, ¿cómo buscar ese vínculo para que esos dineros produzcan? No estamos aprovechando una ventaja y esa ventaja es que las tasas de interés en los Estados Unidos todavía siguen bajas y que ahora no es fácil llevarse el dinero de estos países a los paraísos fiscales porque los investigan. Entonces, esos dineros se quedan en el país, pero no los aprovechamos. Pero entonces, ¿qué hacer? Pues yo diría motivar más a los empresarios privados. Ellos hacen su papel, pero siguen manteniéndose dentro de su mercado cautivo. Y el empresario privado, si no tiene competencia, él está mejor. Él está mejor porque juega con los precios, controla su calidad. Pero y lo que lo motiva es hacer lo que compita. El otro día estuve platicando con un empresario que es uno de los mayores generadores de empleo en Honduras. Y él me dijo que a él le preocupa la pobreza porque al momento que incrementa la pobreza, la delincuencia y los problemas para vivir en Honduras afectan también a los empresarios, a los muy ricos de Honduras. Muchos de ellos nos están viendo en este momento. A ellos también les afecta eso. Y algunos, fíjate, me sentí bien que ese empresario de San Pedro Sula, por cierto, que eran miles de empleos, me dijo eso. No, a mí me preocupa, Raúl, me dice. Quisiera ver qué hacemos más. ¿Sabes qué? Mire, hace como 2 o 3 años hubo un evento importantísimo entre economistas, perspectiva social y política. Y una de las conclusiones, después de muchos de deliberación, es que algunos plantearon, los empresarios debemos de tomar conciencia que no hay empresario exitoso, sostenible y a largo plazo en un país fracasado. Entonces, yo creo que en el momento alguien puede sentir que está haciendo dinero, porque hay un sector, yo creo que Henry como economista también muy bien lo sabe, hay un sector especulativo, financiero, que más o menos, bueno, cuando dice hay tantos millones, en algún lugar están también de quién son, ¿no? Es decir, allí sí, pero luego medianos, pequeños e incluso unos que han sido grandes tienen serios problemas, porque todos estos problemas de pobreza, inseguridad, extorsiones, también tienen un costo de que incrementan los costos de inversión, que le llaman los costos de desarrollo de los negocios.
pero siempre golpea más a la gente que está en menores posibilidades, ¿no? La gente que está en la pirámide de la base de la economía. Entonces, ahí es importante que realmente se pueda pensar de manera diferente todo el tema de la inversión. Todo este tema de la inversión, siempre hablamos de inversión extranjera directa, y claro, es importante, lo decía el profesor Henry, pero realmente hay posibilidades de recursos que podrían aprovecharse mucho más. Pero allí es donde el Estado tiene que dar una contribución para mediar en estos capitales también por temor no quieren entregarse a ciertos sectores, ¿no? Claro. O si van a pagar, no van a pagar. Y el Estado puede jugar un papel importante para mediar en esas relaciones económicas. No es ni nada que se parezca a confiscar el dinero ni nada de eso, sino mediar en las tasas de interés o en servir de avales, etcétera, para ir hacia la base de una economía de seguridad alimentaria y todo esto que no se hace. Entonces falta trabajar eso, porque también hay estudios. Mira, imagino que se conoce, es uno de los últimos informes de desarrollo humano que se dejó de hacer, el último es de 2011, si no me equivoco, donde trabajó el tema de la inequidad. Entonces, cuando analiza la estructura de para qué hay dinero, préstamos, lo productivo es lo menor. Y ciertos rubros productivos mucho menor. El gran consumo es para que eso hay préstamo. Yo le aseguro que usted sale de acá, del programa, y seguro que lo vieron acá, va a empezar a sonar su teléfono porque le van a ofrecer extrafinanciamiento. Hay dinero. Necesitan dónde colocarlo. Pero, o lo extorsionan. Pero necesitamos que eso vaya al tema de la producción, de la productividad. Yo creo que más allá del café, que siempre se ha dicho que es uno de los productos más extendidos, más democratizados de la economía, no tenemos otro tipo de rubros que contribuyan a ese tipo de situación. Entonces, hay que ratificar esto. A largo plazo, de manera sostenible, no hay empresario exitoso o familia empresarial exitosa en un país fracasado. ¿Sabe por qué, Raúl? Porque puede estar con todos los millones, tranquilo. Pero ¿cómo la pasa una familia o un empresario, por mucho dinero que sea, cuando está pendiente que a su hijo lo vayan a traer a la escuela con grandes cantidades de autos blindados y escoltas por lo que le puede pasar? O que lo tiene que sacar del país para que esté más seguro y no pase lo que pasa a la mayoría de la población. Entonces, no es una vida realmente que podemos decir la que queremos para un país y que no la deberíamos querer ni sectores medios, ni sectores populares, ni empresarios. Neri. Bueno, yo creo que esto no solo lo estamos viviendo nosotros en Honduras, Raúl. Lo vive El Salvador, lo vive Guatemala y lo vive con mucho énfasis México, ¿verdad? Donde en muchos de los casos el empresario se ha sentido desprotegido porque ha tenido que cerrar muchos de sus establecimientos o empresas porque la extorsión se ha vuelto un modus operandi en este triángulo norte y específicamente ahí en México. Luego empezamos a observar que la tranquilidad, como dice Eugenio, aunque tenga esa cantidad de millones para poder ir a traer a su hijo al colegio con 4 vehículos, 2 de escolta y el central que va blindado, es algo que no le da la paz, aunque tenga todo el dinero, esos 60,000 millones que se tienen, que deben de existir políticas públicas para poderlos dar, para que la empresa empiece a surgir. El otro punto de vista es que no solo los empresarios millonarios sufren, Eugenio, aquí sufre hasta el que vende mantequilla libreada en el mercado, que pone una vitrina y que empieza a vender mantequilla, queso y quesillo, pero que de todo lo que gana va a tener que pagar algo silenciosamente. Ayer me encontré un amigo, entonces me dijo que él seguía viviendo en los Estados Unidos, mandándole dinero a su familia, y en eso después vino la señora, yo lo conozco desde que estábamos hipótesis, y que la señora había puesto en una casa que tienen, que la pagó, había puesto una venta de ropa, pero que después le dijo que la quitara, o le da miedo la extorsión. Sí. Es que el pequeño o sea, es más no vulnerable. es el hecho de que lleguen y que lo extorsionen, sino que el temor que tenemos. O sea, esto es como lo que estamos observando en los últimos días. Los medios de comunicación nos preguntan a los criminólogos, a los criminalistas, a todos los que somos críticos en algún momento de la seguridad del Estado y aquellos que damos declaraciones, ¿por qué las muertes han aumentado? Así que las muertes prácticamente no es que hayan aumentado, el impacto de esto,
que se lleva a un medio de comunicación y que antes no miraban allá en lo recóndito de nuestro país, hoy ya prácticamente todas las personas lo observan. Entonces eso trae un grado de temor, un temor a que, bueno, vamos a poner un negocio entre los dos hermanos y que de repente viene uno y le dice, no hombre, mejor quitémoslo. Aquí no tardamos más en ponerlo para que nos vengan a dañar, aunque nunca lleguen, pero sentimos el temor. Entonces debe de existir una política pública para poder quitarle por un medio de comunicación, así como tenemos anuncios para poder publicar diferentes actuares que tiene el Estado, deberíamos de empezar a darle a la ciudadanía cómo entrar en esa accionar directa de cómo la cultura de la denuncia puede ir mejorando lo que son los hechos que no se llegan a resolver. La cultura de la denuncia es algo que deberíamos de tenerlo ya. Mire, Costa Rica, pero es que, hace años, Raúl. Eri, la gente tiene mucho miedo todavía de esa cultura de la denuncia. Y el otro día alguien me decía, Raúl, el problema es que tenemos miedo, todavía hay miedo para la policía. Es correcto. A pesar de que se ha hecho una depuración fuerte en la policía, algunos tienen miedo todavía de que haya gente de la policía que esté coludido con el crimen organizado. Eso creo que sigue siendo el más grande problema para esto de que el hondureño vaya y denuncie lo que está pasando. Colombia tardó más de 20 años, Raúl. Y se lo digo con propiedad. 20 años. Más de 20 años el querer y todavía tiene esas secuelas. No digamos El Salvador. El Salvador hubieron 2 gobiernos que prácticamente tenían, como dice Eugenio, tenían dominada ya la situación, ya tenían controlado lo que era, las estadísticas habían bajado, en Guatemala habían bajado pero empezaron a haber disputas entre las asociaciones que se tenían entre militares y el gobierno, y empezaron ellos a aflojar un poco más. No, ya no lo apoyemos a estas otras personas. Entonces empezaron ellos a decir, bueno, si la criminalidad está ahí, pues que fluya. Lo mismo sucedió en El Salvador. Existió una política que bien o mal pudo haber detonado menos crímenes en ese país, donde era aquella famosa convenio que se tenían entre las maras para no poder seguirse matando entre ellas. Entonces, pero lo politizaron. En nuestro país lo que ha surgido son políticas públicas o estrategias que han permitido mejorar la investigación. Yo se lo digo con propiedad, nosotros trabajamos con las uñas, Raúl. Usted recuerda bien, mire, si las uñas era decirlo, se trabajaba con la yema de los dedos. No podíamos ya, éramos recolectores de evidencia que quedaba en la escena, pero que nunca se procesaba. Hoy en la actualidad hay un laboratorio, y se lo digo con propiedad, hay un laboratorio dirigido por personas que tienen un excelente índice académico y que han estudiado fuera del país, que le pueden a usted dar un resultado con rasgos faciales obtenidos solo por una cámara de video cuando esta persona circula en un vehículo por cualquier eje carretero, o el simple hecho que se tardaban para poder dar el resultado de una evidencia científica. Los laboratorios ahora se van a tardar menos, y eso era en donde nosotros siempre pensábamos, la impunidad está ahí, pero una vez que usted ya entrega ese informe al fiscal, ya el fiscal tiene una secretividad, ya el fiscal no puede vertir una opinión sobre ese caso. Lo pueden vertir en sede policial al momento que es capturada la persona. Se sospecha que este es copartícipe de la estructura criminal tal. Se sospecha que fue por pelea de territorio, se sospecha que fue por el narcomenudeo. Entonces, esas son injerencias que entran en una sede policial. Luego, empezar a retomar todo lo nuevo que ha venido sucediendo para que el delito pueda ser disuadido. Es importante decirlo. Bien, voy a hacer una pausa. ¿Qué impacto tiene en el clima de inversión, el nivel de impuestos que se paga en Honduras? Todo lo que mis invitados de esta mañana, el jefe del Departamento de Economía, don Henry Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Eugenio Sosa y don Nerio Ordóñez han planteado esta mañana al volver. ¿Qué impacto tiene en Honduras el nivel de impuestos que se paga para el clima de inversión, tanto nacional como los extranjeros?
Y también, con todo lo que se ha hablado aquí, un extranjero, ¿qué lo puede motivar venir a invertir en Honduras y generar empleo? Licenciado Rodríguez. Bueno, se dice que Honduras es uno de los países en Centroamérica que más impuestos cobra, ¿no? La presión fiscal es el 18%, medida esta como el porcentaje de los impuestos en relación al PIB. Hay países que cobran mucho menos, pero esos impuestos son necesarios. En un país como Honduras, donde la dinámica económica depende del gobierno, necesitamos esa tributación. Hay un indicador que antes calculaba el Banco Central que se llama impulso expansionario, que mide la participación del Estado en la economía. Y entonces, lo curioso de este indicador es que se mueve al mismo ritmo del PIB. O sea, es un fuerte determinante en el crecimiento económico. Si quitamos el gasto del gobierno, la economía se cae. Entonces, para poder reducir... Si quitamos el gasto del gobierno, la economía se cae, porque el gobierno genera bienes, genera empleo, más o menos unos 250,000 puestos de trabajo. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? El gobierno, como dicen algunos, es un mal necesario. Es el que sustenta la economía en países pequeños como el nuestro, donde somos poco industrializados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar una dinámica de transferencia para que ese papel que desempeña el gobierno lo desempeñe la empresa privada. Generar esas oportunidades para que los empresarios dinamicen un poco más la economía. Y luego hacer una revisión, yo no diría de la estructura tributaria, sino de algunas cosas fiscales, por ejemplo, las exoneraciones. Es increíble de que se habla mucho de revisarlas y no se hace. 37,000 millones dejamos de percibir al año. Pagamos 40,000 millones al año de deuda externa y le concedemos 37,000 millones exonerados. O sea, si redujéramos esas exoneraciones, ahí estaríamos pagando la deuda. Entonces hay que revisarlas. Las exoneraciones no son malas, pero hay que ponerles un objetivo orientados a generar bienes públicos que ayuden a la población y sobre todo empleo. Pero entonces la estructura tributaria es necesaria, Raúl, definitivamente. Si el gobierno este año piensa recaudar unos 112,000 millones de impuestos, y eso va a hacer crecer la economía, porque va a dinamizar la generación de empleo, la inversión pública. Las carreteras están destruidas. Si hacemos un inventario, están destruidas, pero ahora hay una promesa de invertir una fuerte cantidad de dinero en reconstruirlas, y eso es necesario. Entonces, yo diría que habría que hacer tal vez una revisión de la estructura presupuestaria, pero difícilmente vamos a lograr que se bajen los impuestos, porque tendríamos una caída en la actividad económica. ¿Qué tiene de bueno el gobierno? ¿Qué ha hecho de bueno? ¿Y qué visualizan? Bueno, yo les preguntaba antes de que comenzáramos el programa, si esos programas 2020, todos los programas que tiene el gobierno están funcionando, están ayudando al desarrollo del país, a la población. El problema de esos programas es que funcionan en la medida que tenemos una gran franja en extrema situación de pobreza y miseria, entonces recibir eso para ellos tiene algún nivel de satisfacción, ¿no? Y tiene alguna funcionalidad, pero tiene mucha perversidad también, ¿no? Porque una de las perversidades tiene que ver con todo el tema vinculado al clientelismo político. Nadie ha desmentido, por ejemplo, uno de los estudios de Fote de que 35% de esas ayudas tenía mucha contaminación política, ¿no? En los criterios de selección. Yo no he visto otro estudio que le demuestre a Fote que eso es equivocado. Es como el tema también de los impuestos, lo rápidamente me meto, el tema lo que hay que analizar ahí. Para eso, recuerda la propuesta de pacto fiscal que hicieron varios economistas, incluso de todos los partidos políticos, sí, incluyendo del partido del gobierno y todo. Y dijeron, hay que revisar el problema de la regresividad. ¿Quién paga los impuestos en Honduras? Era la gran pregunta. Hay que revisar el tema de las prioridades de inversión, porque el presupuesto tiene que ver, la recaudación tiene que ver con el presupuesto y con la ejecución, ¿no? Sí. También. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Y luego la transparencia y la rendición de cuentas y la corrupción. Entonces, mientras todo esto no se toque, definitivamente va a ser, por mucho impuesto que esté, la ciudadanía va a tener siempre malestar, va a estar inconforme, incluyendo incluso los mismos empresarios. Yo creo que realmente aquí cuesta hallarle siempre a esta pregunta, Raúl, al gobierno buscarle con lupa dónde están los temas. ¿Sabe por qué? Mire, aquí se hablaba de talento y algunas funcionarias, y efectivamente algunas lo son.
Pero yo escuchaba a la ministra de Finanzas cuando estaban los más gruesos de la caravana que trataba de explicar, bueno, ¿y qué pasó con la pobreza? Después de tantas ERP, política antipobreza y todo. Y lo único que logró decir es que hemos hecho esfuerzos. Entonces, ¿sabe qué? ¿Qué es lo bueno? Que a veces hay algunos esfuerzos. ¿Qué es lo malo? Que los resultados están muy lejos y no se ven. Neri. Bueno, desde el punto de vista criminológico, creo que el país ha avanzado en algún grado de políticas para poder contrarrestar algún hecho criminoso. Hay mucho por qué esperar. Yo pienso que dentro del conglomerado de países de Centroamérica, Honduras es el que está punteando en los últimos días en base a ese grado de reingeniería que se hizo la policía y que se decidió tomar en cuenta de que era la única manera en que podíamos sacar adelante un suceso que si seguía ahí nos iba a llevar a un caos total. Luego empezar a determinar que las políticas públicas que se han empezado a ejercer desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social siempre recaen sobre el más pobre. ¿Y dónde donde ocurre la mayor cantidad de los hechos delictivos? En las personas que tienen menos cantidad de dinero, que se esfuerzan por querer llevar día a día a su casa y se están dando cuenta que no lo hacen porque no hay esa forma de poderlo adquirir. Entonces, decirle que el gobierno desde el punto de vista criminológico tiene ese grado de compromiso para poderlo realizar, pero hay muchas cosas que las hemos dejado aparte. Hay muchas situaciones, hay que construir más hospitales, Raúl. Hay que tratar de darle al ciudadano ese aliciente para que podamos sentirnos dignos del grado de mejora que pueden tener las personas cuando sufren una enfermedad. Pero no solamente es con el grado de pobreza que nos lleva a tener una acción delictiva, sino de que tratar de mejorar lo que decíamos desde un principio, esa cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia nos va a llevar a un éxito, así como lo llevó a Colombia, para poder solucionar esos problemas. Y el ciudadano pensaba y decía en ese momento, no, es que en la policía ahí mismo le van a decir al delincuente que yo soy el que puse la denuncia. O sea, eso quedó entre los millones de habitantes que tiene Colombia, pero que es mucho más fácil que nosotros lo podamos solucionar. Entonces, el Estado ha tenido en los últimos 10 años una resolución hacia los conflictos y hechos criminosos porque ha invertido en eso. De hecho, está palpante, lo podemos ver, laboratorios, hay una reingeniería en la policía, existen una gran cantidad de acciones transparentes que se están haciendo en la policía para poder solucionar los problemas. Pero seguimos con la primera inquietud que nos dio Raúl. Si al haber más pobreza, ¿qué va a existir? No, va a haber más delincuencia. Al haber más pobreza, van a haber más muertos. Entonces esperamos nosotros... Él dijo que este año, hoy es 29 de enero del 2019. ¿Cuántos pobres dijo que van a...? Este año, ¿sí? Más de 100.000, unos 110.000 pobres este año, ¿no? Van a nacer. Entonces pongamos lo que en matemáticas nos indica, si están muriendo de 6 a 8 personas diarias, pero que no necesariamente son pobres. Usted puede ver, asesinan a un empresario, asesinan a una persona que no se reconoció quién era y que quedó allá en los freezers de la morgue sin reconocer y fue enterrado con el tiempo que determinó como desconocido. Entonces, ahí es donde tenemos que ver qué políticas públicas nos va a dar para tener menos pobres, para tener menos pobreza y para tener menos muertos en este país. Es un reto que este año lo tenemos que llevar. ¿Cómo generar empleo? ¿Cómo generar? Es que el empleo lo que hace es tener menos pobres, menos delincuencia y menos muertos. Yo ahí realmente... Yo lo quedo viendo, ¿por qué le voy a preguntar? No, realmente, mire, aquí empezó criticando el tema, usted Raúl, de que hay gente que dice que solo estamos en la política. Yo insisto en esto de entrar a la gran política. Necesitamos reformas profundas en la mayoría de los sectores, pero realmente yo creo que
a nivel de los principales actores políticos hay una especie de engolosinamiento, nada más por reformas político-electorales. Y no hay un planteamiento de reformas de transformación nacional globales. O sea, hay que revisar a fondo todo este sistema educativo, sistema de salud, sistema de seguridad, sistema de justicia. Realmente, y el país necesita, o lo logramos reenrumbar, darle un giro, o realmente todo lo que estamos hablando aquí, usted va a tener un programa parecido en el 2020 con peor situación que esta que hemos descrito. Un plan integral de desarrollo. Bueno, yo tengo años, pero años de escuchar ese tal plan de nación. O sea, no solo en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el de Pepe, ni en el de Mel. Tengo años de oír del plan de nación. Y es necesario. Lo tenemos, pero no se implementa. Y se ha desarrollado. No. No le digo, lo escucho desde antes de Maduro. Es que han habido dos grandes iniciativas, la del 70, Plan Nacional de Desarrollo, y luego se retoma en este siglo, se retoma el plan de nación, visión de país, que tiene cosas interesantes, porque es integral y piensa en el desarrollo de todo el territorio, que es lo que necesitamos. No concentrar los esfuerzos solo en las ciudades, pero está abandonado, Raúl. Necesitamos motivar para regresar. No es que los gobiernos no hagan nada. El problema de Honduras es que es un problema estructural, histórico. Una manera muy tradicional de gobernar, atendiendo la coyuntura, lo que pasa todos los días. Tenemos que salir de ese esquema y pensar en un plan de largo plazo. Y las bases ya están dadas. Yo creo que hay que hacer una revisión, retomar las cosas buenas que tiene ese plan y ¿Cuál es el mejorar. problema con esos planes de nación? Que se hacen pensando que los va a ejecutar otro. No hay actores, no hay liderazgo, porque un plan es nada más un instrumento. No, claro, por supuesto. Y la pregunta es, ¿quién lo va a asumir con responsabilidad? Y hay uno que otro vividor que gracias al plan de nación está en todos los gobiernos. Sí. Pues exacto, pero realmente... Pero no se ha retomado, no se ha puesto en ejecución. ¿Sí? O sea, el plan de nación en sí, en el papel, hay muchas expectativas. Hay muchas expectativas. Ver desde el punto de vista económico, social, desde el punto de vista de seguridad. Pero si no se le da el espacio al gobernante para poderlos cumplir, entonces también es lo que dice él, solo se hace por quererlo hacer, para poder indicarle a la ciudadanía, mire, trabajamos en este proyecto para dentro de 15 años, un ejemplo. Como se lo dictó Costa Rica. Costa Rica en el 50 le apuntó a la educación, Raúl. Le apuntó a la educación. Mire, sacó aquellas cantidades de dinero que tenían para esto, para lo otro, y dijeron, ok, el 65% del dinero que ingrese a este país va a ir a la educación. Y mire lo que tiene Costa Rica en la actualidad. Desde 1946, 47 le apuntó a la educación y ya tienen 50, casi 65, 70 años que la educación de Costa Rica, comparada con la de nosotros, nos lleva como 10 años luz. Usted dijo algo importante, darle el espacio al gobierno, pero no solo es de espacio, es de recursos. Ah, claro. Por eso es que en un plan de esto tiene que ser integral, involucrar gobierno, sociedad civil, la pero cooperación si internacional. Estamos peleando. La cooperación internacional, salir de ese esquema político que nos absorbe el día a día, ¿no? Correcto, es esquema político, pero explíqueme, usted que es economista. Ayer cuando estaba dando la noticia me puse a pensar, o sea, la sequía va a ser más fuerte que el año pasado. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo está el país? ¿Cómo están los productores? ¿Qué están pensando? Me imagino que el presidente está buscando cómo contrarrestar esto, pero imagínese cuando se habla de una sequía peor que la del año pasado. Pero no va a haber producción. Y va a afectar todo el corredor seco. O está inundado el país o hay una sequía terrible. Y son fenómenos naturales, pero sin embargo ya se está pensando en tomar algunas medidas, ¿no? Se está adelantando, que es lo que no se ha hecho otras veces. No me vayas a salir con los israelitas, porque yo también lo vengo viendo hace 20 años. Son cosas mucho más prácticas que van a hacer aquí, ¿no? En algunos momentos habrá que llevarle comida a esa gente, ¿no? Hay que pensar en ello también, porque si no tienen agua no pueden cultivar. Pero se está planificando aprovechar esos momentos de lluvia, porque el problema de este fenómeno es que va a ser inestable. Se plantea que primero viene el niño, que es sequía, y un aumento de calor, y después que viene la niña con mucha agua. ¿Sabe la irregularidad de nuestra geografía?
Raúl. Nosotros tenemos unas mentalidades tan reducidas, porque todo esto del cambio climático, toda esta cuestión errática de inundaciones y sequías, eso es algo que va a estar ahí, difícilmente va a cambiar. Siempre, ¿no? Sí. Va a cambiar. Eso ya lo saben. O sea, desde que es alguien precandidato, ya debería saber que ese es un problema de Que país. se va a estar dando. Pero entonces, como dice, yo creo que lo ha graficado bien Henry, dice, están pensando. O sea, siempre estamos pensando cuando los problemas vienen y ya se desbordan. O sea, nosotros tenemos una velocidad de los problemas realmente que van casi como en autopista entre los gobernantes. En términos literales, andan en siglo XIX, en carreta, en su pensamiento de cómo enfrentar los problemas. Y en una autopista. Y los problemas van en una velocidad de siglo XXI. Ese es el gran problema. Además de la falta que... ¿Y eso por qué? Por muchas razones. No solo tiene que ver con falta de talento o conocimiento, tiene que ver mucho con falta de... Fíjese que no hay esa vocación realmente de ir al gobierno para realmente salir como un reformador o un transformador, ¿no? Con el simple hecho de ser presidente y tener esa banda, bueno, antes decíamos 4 años, ahora con esto que se abrió de la reelección ya no sabemos, ¿no? La verdad. Pero con eso ya está la gran trascendencia. Conclusiones, licenciado Henry Rodríguez, para los hondureños que pasan pendientes de la economía. No, que tenemos que tener fe en Honduras. El recurso más valioso que tiene este país es la población. Este país no es pobre, como se dice mucho, que nos pintan en las cifras como un país pobre. Este es un país rico, con mucho potencial, con el 62% de pobreza, eso sí es cierto, ¿no? Pero entonces los hondureños lo demuestran, los hondureños que están en el extranjero, ese millón que está afuera, sustenta esta economía con sus remesas. Y los que están dentro tienen gran potencial, Raúl. Lo que hay que hacer es buscar las oportunidades. Y si Trump saca una buena cantidad de ese millón, ¿qué nos va a pasar? Bueno, que ojalá que no. Ojalá que no se dé. Ojalá que no se dé, pero los hondureños tenemos potencial. Hay que buscarle oportunidades a los hondureños. Es capaz, lo ha demostrado. Lo que pasa es que sin trabajo difícilmente se puede emprender alguna actividad. 24.50 está en la calle el dólar, creo que un poquito más ahora. El deslizamiento, sus proyecciones, ¿cuáles van a ser? Hoy estamos cerrando a pocos días de cerrar enero, ¿a mitad de año? 25. Y vamos a cerrar más o menos con 25.20 al diciembre. ¿25.20? Más o menos. Mire, yo no soy economista, pero creo que ahí los cambistas van a subirle más. Como lo dijo Eugenio, tenemos la bendición, diría yo, de que las remesas están sustentando esta economía. No creemos este año que esas remesas bajen. Caigan. Sí, que caigan. Se van a mantener. Entonces, eso nos da relativa tranquilidad. Gracias por la invitación. No, gracias por haber estado aquí. Neri, van a haber más muertos, se va a bajar, el gobierno asegura y estuve a los jefes policiales que el índice de criminalidad ha bajado en Honduras. Y eso es cierto, ya no nos ponen entre las 10 ciudades principales como más peligrosas del mundo, ni San Pedro Sula, ni Tegucigalpa. También, eso sí he visto, que mucha gente que aparece muerta ahí en masacres, se les vincula a extorsión, narcotráfico, pandillas. Para este año, ¿cómo vamos a estar en este tema? Fíjese que hemos llegado a tener 40.5 muertes por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio de la Violencia. Yo creo que con fe en Dios y con las autoridades que están dirigiendo la Policía Nacional, el Ejército, el mismo gobierno, va a bajar. Yo creo que si el año pasado bajaron 3 puntos y el antepasado bajaron casi 7, 8 puntos, pero que si usted ve como estadística y en un análisis, usted ve que los primeros 3 meses del año siempre son impactantes en muertes múltiples. Si usted trata de ver que antes no se medía la cantidad de personas que fallecían en el mes, porque ahí metíamos todo de un solo, aquel que atropellaba en el vehículo, el que se ahorcaba, el que se asfixiaba, el que iba a bañarse y en estado de ebriedad, el que moría en una motocicleta, al que asesinaban a tiros. Entonces, hoy en el día se ha hecho un análisis y se determina qué es lo que fue interno y lo que fue externo, qué fue lo que provocó una acción delictiva. Pero sí, creo que este año se van a bajar entre 3, 4 puntos. Es muy seguro que esté 3.5 a 4 puntos
la acción delictiva. Recuerde que el año pasado fue... 4.5, ¿qué significa en números reales? O sea, en porcentaje. Estaría bajando aproximadamente entre unos 36, de 35 a 36 personas que están falleciendo por cada 100.000 habitantes diaria. En el concepto, si lo ve, si mueren 6, 7 en un día, y se multiplica y se suma. Ahí hay una regla de 3 que al final viene dando una acción internacional que lo ha permitido que la Organización Mundial de la Salud lo determine. Luego, esas acciones son porque en muchos de los casos 2017 fue un año que se atacó estrictamente a las estructuras criminales, narcotráfico, extradición, destrucción de pistas, y se está haciendo prácticamente un esquema en el cual permita que este año que viene, el próximo y los subsiguientes baje más esa estadística, porque ya se va a tener un mejor control de cárcel, un mejor control en las investigaciones, se va a tener mayor énfasis en las acciones delictivas desde el punto de vista científico, lo cual eso no lo teníamos. Eso nos permitía que hubiese mayor impunidad, pero que en la actualidad eso es lo que va a dar. Tratar de decirle a la ciudadanía que esas cantidades de personas que se pretende tener en análisis criminológico, que son menos que las que se tuvo el año pasado, viene a favorecer la paz y la economía y a la misma sociedad de nuestro país. Gracias al abogado Nerio Ordóñez, criminólogo también. Cerramos con el licenciado Eugenio Sosa. Mire, aquí de lo que se ha hablado aún con todos los problemas de la economía, se ha hablado de que va a mantener la estabilidad económica, va a crecer más del 3%, el 3% creo que son las proyecciones, con un modelo altamente concentrador, desigual. El presupuesto tiene proyectado recaudación de más impuestos, con un gran problema, ¿no? Que lo social no se ve que es prioridad. Y la educación, tenemos más bien regresión, en salud también tenemos regresión, pero bueno, ahí están unas comisiones en las cuales incluso hay unos amigos, vamos a ver si esas comisiones logran servir para algo en un estado colapsado. Gracias. Gracias a usted. No, muy interesante. Gracias a las personas, no puedo leer todos los mensajes, y también le voy a recordar a la gente, yo puedo leer mensajes, pero la gente tiene que entender que no se debe insultar a nadie, que hay formas de decir las cosas sin el insulto, sin denigrar a las personas. Eso me refiero, porque hay veces que quieren que uno se refiera a otras personas, entonces les pongo yo, si digo lo que usted me dice, me van a demandar a mí y no a usted. No es que no quiera leer los mensajes. Pasen buen día, gracias. Que estén bien.